Bueno, eh, después de lo que vivió Jackson y Jumper, estos doctores en física, pues promueven que se junte una serie de científicos en 1978 para hacer unas investigaciones durante 120 horas consecutivas. O sea, se quedaron encerrados con la sábana santa día y noche para poderla analizar. ¿Y en qué consistió estos análisis? Bueno, pues se fotografió, también se le hizo microfotografía, eh, radiografías completas, rayos X, infrarrojos, se le tomaron muestras. Aquí tenemos a Max Frey, que va levantando muestras de polen y de cualquier partícula que pudiera estar sobre la sábana santa, y los levantaba literalmente con un Durex, del cual también sus estudios arrojan temas muy interesantes, donde logran concluir que, bueno, la sábana santa estuvo en Palestina porque descubrieron que había polen de plantas oriundas de Palestina. También, pues, se sacaron diferentes muestras, también de las manchas de sangre, se logra concluir que, bueno, sí, hay, hay hierro, hay presencia de una sangre que ya, bueno, por el tiempo ya está corrompida, no es una sangre fresca, pero que realmente es sangre. Bueno, también se le hicieron rayos X y espectros de fluorescencia, ¿verdad? Estas fotografías que se le van tomando van siendo con diferentes tipos de rayos de luz y según la fotografía que se le tome, pues se le hacía unos análisis diferentes. Bueno, este gran equipo de científicos que se reúnen en el año 1978 se le conoció como el STURP, ¿no? Que era el proyecto de investigación sobre la sábana de Turín, ¿verdad? Claro, está en sus siglas en inglés. Y al final, unos pocos años, 3 años después, la STUR saca unas conclusiones, un informe final sobre las conclusiones de la sábana. Uno de los grandes temas que buscaba descubrir era este equipo de científicos, que cabe decirlo, la mayoría no eran creyentes, muchos eran agnósticos y otros eran de otras religiones. Eh, creo, parece ser que los muy pocos eran católicos y que al final ellos buscaban descubrir cómo fue plasmada esta imagen de este hombre en este lienzo. Y al final, en este informe, vamos a ver las conclusiones. Después de, bueno, esta encerrona de 120 horas con la sábana, y después de todas estas muestras que sacan a analizarlas, pasados 3 años, vamos a descubrir cuál es la conclusión. Bien, la primera conclusión es de que sobre la sábana no se descubrió ningún tipo de pigmento, pintura, tinte ni mancha, ¿verdad? Eh, que fuera algún elemento agregado sobre la sábana para poder producir la imagen. Esto no hay, ¿verdad? Es la primera conclusión. La segunda conclusión es que la imagen tiene información tridimensional de alta resolución. Ya lo vimos ahí con Jackson y Jumper y su análisis con este BP8, y que bueno, aquí se corrobora en este estudio, ¿verdad? Y lo interesante es una foto, podemos decir, la sábana santa es una fotografía tridimensional, pero aquí lo interesante es en alta resolución. Por eso en el rostro podemos descubrir tanto detalle, no solamente de su fisonomía, sino de las mismas heridas que están sobre este rostro y sobre el cuerpo. Aquí lo que hay que destacar es la alta resolución que tiene la imagen. Otra conclusión es, no hay sustancias bioquímicas que reproduzcan la imagen de un cuerpo vivo o muerto. Claro está, sí descubren que hay sustancias sobre el lienzo, hay aloe, hay mirra, como nos narran los evangelios, pero no hay una sustancia que de suyo ayude a plasmar
la imagen de un cuerpo que estuvo en contacto con un lienzo. Eso no hay. ¿Ya? Entonces, sigue la gran pregunta, ¿cómo llegó la imagen, cómo se plasma la imagen de este cuerpo sobre este lienzo? Después dicen, no hay una explicación lógica desde la física, la química, la biología y la medicina. O sea, no hay una explicación. ¿Cómo es que esta imagen se plasmó? Y aunque dicen los científicos que hay algunas técnicas que ellos pudieron hacer en laboratorio que permite no hacer una imagen, sino que permite entender algún proceso que logre hacer un efecto de plasmación o de marcación de la tela, pero no pueden entender cómo se puede conjuntar una técnica, ya sea química o física, que logre generar una imagen de un cuerpo humano. Eso es lo que no descubrieron. Después dice, la imagen es el resultado de una oxidación y deshidratación de las fibras. Las fibras del lienzo, donde está la imagen, sufrieron molecularmente, sufrieron un cambio. ¿Verdad? O sea, estas fibras donde está la imagen están como chamuscadas. Por eso habla de una oxidación y deshidratación, como si se hubieran quemado esa, eh, lo que es la superficie de las fibras, porque también hay que decir que la sábana santa tiene la imagen solo por un lado, una cara de la tela. La parte dorsal de la tela no hay imagen, no, no se no se migró ni traspasó la imagen del cuerpo por detrás de la tela. Así que es solamente una superficie, las fibras superficiales de la tela, las que quedaron deshidratadas o quemadas. Y en el laboratorio, dicen estos científicos, aquí en su informe, pudieron reproducir el efecto de esas chamuscaduras usando ácido sulfúrico o calor. Y también comparando, ya lo vimos hace rato, las quemaduras que tiene la sábana, quemaduras que sufrió en esta capilla de Chamberry, al ver estas quemaduras son muy parecidas a, a la imagen del cuerpo, el efecto. O sea, es una chamuscadura, es una quemadura. Claro está, las quemaduras en Chamberry, en la capilla, pues traspasaron la tela. O sea, realmente la quemaron, la perforaron, pero la imagen del cuerpo es superficial. Por eso ellos dicen, no se puede explicar cómo o con qué técnica se logró ese efecto, ¿no? Y producir una imagen en alta definición, que es lo más interesante. Y por último, de las conclusiones de estos científicos de la STURP, es la imagen en la tela sigue siendo un misterio. Al final, el lenguaje de estos científicos termina siendo un lenguaje muy teológico. Hablan del misterio, el misterio de Dios, ¿no? O sea, ellos mismos concluyen que no saben. O sea, todo lo que investigaron durante 3 años para al final llegar a decir es que no sabemos. Y ellos mismos en este informe dicen tendremos que esperar a que surjan nuevas técnicas de investigación para seguir investigando sobre el lienzo y poder descubrir cómo es que esta imagen llegó a plasmarse en él. Mira, eso es algo muy interesante, ¿no? Cuando ya el hombre encuentra su frontera. Pero recordemos y rescatemos a este John Jackson, eh, que estuvo comandando este equipo de la STUR y que fue el iniciador. Recordemos que él hace este primer experimento con una fotografía en este analizador de imágenes y que pues queda atrapado. Y él continúa haciendo investigación, estudiando sobre el tema, y ya para el año 1990, pues él hace como una conclusión, hace como su propia teoría, de una teoría tratando de entender cómo es que la imagen de este cuerpo pues se plasmó sobre la tela. Y él
esta lo podemos encontrar en internet, es su teoría, y dentro de los puntos que él maneja, que son varios, yo nada más aquí voy a exponer unos pocos, dice, la imagen del cuerpo está bien definida, ¿no? Lo que ya decía la conclusión del Sturm, o sea, una imagen en alta definición. Después habla él que la densidad de el grabado, de la marca, de la imagen en la sábana, o sea, donde está más oscura la imagen sobre la sábana santa, tiene una íntima relación con la distancia entre la tela y el cuerpo. Y pongo aquí este ejemplo de la nariz, ¿no? En este corte de esta imagen, por ejemplo, aquí donde la nariz está haciendo mayor contacto con la tela, pues ahí quedó una marca más densa, más oscura del cuerpo. Y por ejemplo, en esta parte entre la tela y lo que es el cuello, que hay una mayor distancia entre la tela y el cuerpo y el cuello, pues ahí se registró muy poca información o muy poca chamuscadura en la tela. Eh, Esto permite que la imagen pues esté como un gran negativo fotográfico. ¿Verdad? Entonces aquí en esta ilustración pues va presentando cómo en las diferentes partes del cuerpo y su distancia de este cuerpo con la tela pues iba haciendo que la imagen sobre la tela fuera más saturado, más oscuro. Recordemos que es un tono sepia con el que está formada esta imagen. Así que una de las conclusiones muy lógicas es de que este cuerpo pues desprendió calor, ¿verdad? Y que este calor o esta energía o esta radiación o esta luz chamuscó la superficie de la tela según la distancia que hubiera entre una y la otra. Y Jackson también, bueno, saca en su conclusión lo mismo que en el Stubb, dice, químicamente hubo cambios moleculares entre la celulosa de la tela, ¿no? Bueno, continúa Jackson haciendo su teoría y bueno, es muy aventurado porque bueno, deja de ahí de ser científico, deja de estar hablando con evidencias para entrar como al mundo de la lucubración teológica, ¿no? Usando un poco las evidencias que ya tenía sobre la mesa, trata de interpretar y darle una explicación. Y entonces él comienza a decir que este cuerpo de Cristo, vamos a hablar ya propiamente, que está envuelto en esta tela, pues en un primer momento eh, se volvió ingrávido, como que flotó un poquito, ¿no? Y también habla de que este cuerpo, de repente, y que seguramente era en el mismo momento de la resurrección, en ese momento, el cuerpo se volvió mecánicamente transparente, ¿verdad? No desapareció. El cuerpo sigue ahí, pero este cuerpo ya tiene otras propiedades que no tienen los cuerpos materiales normales. ¿Verdad? Nuestros cuerpos no permiten el paso de objetos, pero este cuerpo permite el paso de objetos, ¿no? Entonces, para Jackson, la tela comenzó a traspasar el cuerpo. Recordemos la escena del Evangelio de San Juan, donde nos habla que los lienzos están allanados, como desinflados. La gravedad, este cuerpo al estar ahí, pero al ser transparente, eh, hace que la tela pues sufre este efecto de la gravedad y empieza a desinflarse la tela pasando por entre el cuerpo. Esta es parte de la teoría de Jackson. Continúa diciendo Jackson, en el interior del cuerpo, en este cuerpo que está resucitando, empieza a emitir una radiación en dirección vertical. ¿Verdad?
esta dirección de esta radiación va hacia arriba y hacia la espalda, hacia arriba y hacia abajo. Pero no había emanación de radiación hacia los lados, pero no tenemos los laterales. Entonces, aquí Jackson empieza a imaginar este momento, ¿no? Es un cuerpo que se vuelve transparente y que empieza a emanar como un gran flashazo, una energía, y en ese momento empieza a pasar la tela y la tela se empieza a chamuscar. Es como si fuera un escáner, ¿no? Donde la tela va pasando como un escáner por entre el cuerpo y va registrando las zonas del mismo cuerpo. La tela, en contacto con el cuerpo, recibe más partículas. ¿Verdad? Esta quemadura queda más densa donde había mayor contacto, ¿no? Porque va pasando la tela, pero va registrando elementos. No hay una explicación de cómo pudo haber sucedido este fenómeno. Esta es parte de la teoría de Jackson, que un poquito nos ayuda a entender este momento luminoso en que pudo haber quedado grabada esta imagen. Y aquí pongo esta expresión de San Pablo, ahí en Primera de Corintios, donde nos recuerda que esta resurrección es parte fundamental de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues falsa, vana sería nuestra fe. Y después aquí en Filipenses, Pablo toma esta otra expresión donde dice, Cristo transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Y a la pregunta, ¿cómo pudo ocurrir todo esto que Jackson nos fue explicando en su teoría? Pues simplemente hay que entender las propiedades de un cuerpo glorioso del cual nos está hablando San Pablo, ¿no? Cristo ya tiene un cuerpo glorioso y este cuerpo glorioso con estas características nos está prometido para aquellos, ¿verdad?, que al final de los tiempos, bueno, pues lleguemos a esta salvación, a este encuentro íntimo con, con Dios. Esa es la promesa de los cuerpos gloriosos para el día de la resurrección. Y vamos a ver unas características de estos cuerpos gloriosos y que descubrimos que están plasmadas en esta sábana santa. Bueno, pues para estas características las vamos a tomar de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde él saca 4 propiedades que debe de tener o que va a tener los cuerpos gloriosos al final de los tiempos y que ya Cristo los tiene en su propio cuerpo, ¿no? La primera característica que nos marca Santo Tomás de Aquino es la impasividad, impasible. Eh, Santo Tomás hace todo un desarrollo, una explicación, pero nos habla de que la impasibilidad es la persona tiene este dominio de sí mismo, ¿no? La paciencia, que no es dominado por las pasiones, por eso impasividad, ¿no? De la pasión, hablando de las pasiones como estas emociones que están fuera de control. ¿Y cómo lo descubrimos en la sábana santa? Precisamente en este rostro sereno, ¿no?, que es una de las grandes misterios de la sábana, porque la sábana nos está presentando un hombre muerto que está plagado y lleno de heridas, y de heridas muy dolorosas, muchas de ellas, pero el rostro está apacible, el rostro está tranquilo, pareciera que está dormido. No es un rostro que tenga el rictus de dolor propio de un hombre que sufrió pues toda esta tortura. Entonces ahí descubrimos ya la presencia, una característica de estos cuerpos gloriosos, la sutileza. Sutileza habla de que es un cuerpo que también ya no está sujeto a estas leyes de la gravedad,
Es un cuerpo con una capa que, aunque es material, es un cuerpo material, pero que está íntimamente unido en una armonía perfecta con el alma, un alma espiritual, pero ya gloriosa. Por lo tanto, este cuerpo, pues ya no está sujeto a estas leyes de la gravedad y de la física. Por lo tanto, este cuerpo puede traspasar elementos materiales. ¿En qué momento lo descubrimos en la sábana santa? Precisamente cuando estamos hablando de esta tela, según la teoría de Jackson, la que traspasa, va traspasando el mismo cuerpo que se vuelve mecánicamente transparente. O sea, rompe con la gravedad. Pero ¿en qué otro momento lo descubrimos en los evangelios? Precisamente cuando Jesús resucitado, dice el mismo Juan, ¿verdad? Estaban los discípulos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y de repente se presentó Cristo resucitado. O sea, un Cristo que podía traspasar puertas y muros y llegar a donde estaban sus discípulos, aunque ellos estuvieran a puerta cerrada. La sutileza. La tercera característica de un cuerpo glorioso sería la agilidad, ¿verdad? Es un dominio perfecto del alma al cuerpo. Es un cuerpo que, como no está dominado con las leyes de la física, es un cuerpo que tiene un control perfecto de un movimiento, un control eh, tanto del alma que desea en voluntad algo y que el cuerpo lo puede cumplir inmediatamente, ¿verdad? En esta íntima unidad. Entonces, aquí, ¿cómo lo vemos? Esta agilidad en la sábana santa, bueno, que atraviesa la misma sábana, ¿no? Y por último, la claridad. La claridad, Santo Tomás nos habla de que los cuerpos resucitados y el cuerpo glorioso de Cristo, pues era un cuerpo luminoso que emanaba luz. La luz que está en el alma también se refleja al exterior. O sea, y aquí lo plantean no como una metáfora, sino como un acontecimiento real. ¿En qué momento lo descubrimos en los evangelios? Pues precisamente el Jesús de la transfiguración en el monte Tabor, ¿verdad? Donde nos habla. Todo él se iluminó, su rostro cambió, sus vestiduras más blancas que la nieve, ¿verdad? Ese es un cuerpo glorioso. Eh, ¿Y en qué momento descubrimos en la sábana santa ese cuerpo glorioso? Pues precisamente en esa luz, en ese flashazo, en el momento de la resurrección, que logra grabar esta imagen. Bien, bueno, pues ahí descubrimos cómo la sábana santa va teniendo esta presencia de estas características de los cuerpos gloriosos que nos permiten entender que esta imagen que nosotros vemos de la sábana santa no es la de un cadáver, sino estamos descubriendo y contemplando el momento mismo de la resurrección. Cristo en este momento de resucitar está emanando esta luz y está grabándose a sí mismo, dejando la gran fotografía tridimensional, ¿verdad?, en alta definición, porque es el momento en que él está recobrando con su poder divino, su propia vida. Bueno, pues muchísimas gracias y que la fuerza del resucitado nos acompañe. Y si te gustó, pues apóyame dando un like y suscribiéndote.